resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su rebaño. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del hombre viejo con sus inclinaciones, vivamos en la obediencia de aquel a quien nos ha incorporado, a quien nos has incorporado por los sacramentos pascuales, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces introdujeron a unos que asegurasen: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre de Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?
Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que a Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, después de la multiplicación de los panes y los peces, pues mucha gente va a ver a Jesús solo por los milagros. Hay una mezcla de curiosidad, una mezcla de aprovecharse. Jesús hace milagros, cura enfermos, multiplica el pan y los peces. Bueno, pues será un buen espectáculo esto de ver a Jesús y a ver si nos aprovechamos de Él, si nos podemos curar de algo, si podemos comer gratis. Y Jesús, que se ha ido, la gente lo va a buscar, y así lo dice: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Alguno aquí podría llevar a un pequeño error, en el sentido de decir: no porque habéis visto signos, los signos son los milagros. Entonces sí, también eran por los milagros, pero lo que no habían visto es los signos. Cada milagro significa una cosa, y los milagros significan la presencia de Dios en Cristo, representan la mesianidad de Jesús. No venís porque soy el Mesías, sino venís solo por la curiosidad, por el saciaros, por el aprovecharse de alguna forma de Cristo. Esto, por desgracia, continúa también de generación en generación. Cuánta gente muchas veces en la Iglesia ha ido para aprovecharse en muchas formas. Algunos para aprovecharse simplemente a nivel económico, otros para aprovecharse a nivel de tener, cuando estaba de moda el ser cristiano, pues tener una apariencia. En otros casos simplemente pues para no condenarse, pero no queriendo ser santos, o sea, aprovecharse simplemente de la Iglesia para no condenarse, pero con los mínimos, no siguiendo la voluntad en el fondo de Dios, sino buscando solo el propio beneficio. Y el salto que Dios quiere es que busquemos realmente la voluntad de Dios. Lo dice hoy: trabajando por el alimento, no por el alimento que perece, sino por el que perdura para la vida eterna. Y ellos preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y en el fondo es muy sencillo, nos lo dice Jesús hoy. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado, en el que Él ha enviado. O sea, que creamos en Cristo y a Cristo, que lo conozcamos, que aprendamos qué es lo que quiere de nosotros, que conozcamos bien el Evangelio, conozcamos bien la voluntad de Dios que se nos da en su Hijo, en Jesucristo, y que siguiéndolo, llamándolo, lleguemos a la vida eterna. Por otra parte, hoy la primera lectura, junto con mañana, nos explicará toda esta historia del diácono Esteban, del protomártir Esteban. Y es esta también apuesta que hace Esteban realmente por la predicación. Los diáconos no se dedicaban solo a repartir comida, sino que eran encargados de la predicación, como puede hacer cualquier laico, pero ellos como cosa propia. Y ante la predicación salen los problemas, y en el mundo judío un problema siempre grave, que era el de la calumnia. La mejor forma de atacar al contrario es calumniándolo. Jesús de esto nos habla muchas veces en el Evangelio. Incluso dirá que aquel que llame renegado a su hermano merece la pena del infierno, porque era la calumnia, esta calumnia que hace que diga que tú no eres de la comunidad, tú mientes, tú falseas, tú no eres de los nuestros, tú eres un hereje. Eso, dice Jesús, esa calumnia lleva al infierno directamente. Ya no ni ser juzgado ni por... No, es el peor de los pecados. Y el judío era muy especialista, no todos como es lógico, en como defensa para uno mismo y como ataque a los demás, calumniar a la gente. Cuando algo no le gustaba de alguien, pues se calumniaba fácilmente. Eso que era
propio de muchos judíos, también pasa en nuestros ambientes. Hemos de ir con mucho cuidado con la calumnia, con el ir diciendo cosas de los demás que no son verdad, pero con que los demás las dicen, pues no nos preocupa si son verdad o no, también nosotros las decimos. Y la calumnia es muy grave. Una cosa es la calumnia, como es lógico, y otra es la verdad. La verdad a veces es más complicado cuando ciertas verdades llevan a difamación o no, pero a veces se ha hecho un poco demasiado sobre la difamación, porque hay gente que no le gusta para nada que difamen. Difamar quiere decir que se sepa la verdad de tus actos. Hay veces que uno tiene derecho a la fama cuando su forma de actuar es recta, pero cuando es un desgraciado, cuando se aprovecha de los demás, no tiene derecho a la buena fama. Y decir la verdad muchas veces es un acto de caridad hacia los demás para que no caigan en sus garras, para que no se aprovechen de los demás esta gentuza. Por eso una cosa es el decir la verdad sobre algunos y otro es apoyar las mentiras y la difamación, y que entonces es un pecado y de los graves. Lo hacen así con Esteban y por eso lo matan, por ese pecado de calumnia, aunque en el fondo lo matan por ser testigo de Cristo, por anunciar a Cristo, por serle fiel, y será así el primero de los mártires, el protomártir después de Cristo, el primero en morir por Cristo y con Cristo después de su pasión, muerte y resurrección. No es que nosotros debamos morir, si nos toca, pues nos toca, pero el cristiano no busca el martirio, pero sí busca la verdad y dar testimonio de Cristo para conseguir la salvación nuestra y la de cuantos más mejor. Oremos al Padre que con su poder nos creó y con su bondad nos ha salvado de la muerte, por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Por la Iglesia que la mantenga siempre fiel y libre de todo error, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan las naciones, para que se afanen por establecer los fundamentos de una paz estable y justa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los incrédulos, por los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, por los que temen la soledad o la muerte, que hayan fuerza en Cristo resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, que sintamos la urgencia de vivir como hermanos, tendamos hacia una comunidad viva de fe, esperanza y caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar y pagar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, sabemos que siempre nos escuchas, porque rogamos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. Concédenos lo que con fe te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección gloriosa hemos resucitado todos. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ana Bragulat y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para salvarme. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, dice el Señor. Aleluya. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos.
Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.